Bienvenidos al emocionante mundo del movimiento obrero. Hoy exploraremos su historia y su impacto en la sociedad. A lo largo de la historia se han desarrollado distintos tipos de movimientos, pero ¿alguna vez habían escuchado hablar sobre el movimiento obrero? Hoy en este día hablaremos de ello. Este movimiento tuvo sus inicios en Europa del siglo XVIII con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores, ya que en esos tiempos las empresas los mantenían bajo largas jornadas de trabajo, sueldos bajos y paupérrimos y carencias de servicios básicos. Igual se puede referir al activismo político y social que apunta a un mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Este movimiento se forma y se fortalece a partir de la unión del proletariado. El movimiento obrero no solo fue una lucha por mejores condiciones de trabajo, sino también estuvo influenciada por varias ideologías que buscaron cambiar a la sociedad. Algunas de las más importantes fueron: Socialismo. Creía que los trabajadores debían tener más derechos y que los recursos deberían distribuirse de manera más justa. Querían que el gobierno interviniera para reducir la desigualdad entre ricos y pobres. 2. Anarquismo. Rechazaba la autoridad del Estado y las empresas. Los anarquistas querían que los trabajadores se organizaran por sí mismos sin depender de un jefe o gobierno. 3. Comunismo. Fue inspirado en las ideas de Karl Marx y defendía que los trabajadores debían tomar el control de la producción y acabar con la propiedad privada para que no hubiera explotación. 4. Sindicalismo. No buscaba eliminar el sistema capitalista, sino mejorar las condiciones laborales a través de sindicatos y huelgas para negociar mejores sueldos y horarios. Estas ideologías fueron importantes para lograr derechos como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la seguridad laboral. Aunque algunas cambiaron con el tiempo, todas ayudaron a transformar algunas injusticias del trabajo. El movimiento obrero, como los otros tipos de movimientos que existen, se implementó para alcanzar algunos objetivos, ya que estaban cansados de las condiciones en las que estaban. Reducción de la jornada laboral. Esta es una de las principales demandas y objetivos que tienen los obreros, ya que se dio durante la Revolución Industrial, porque tenían jornadas de trabajo que podrían durar entre 12 y 16 horas diarias sin un descanso, y en las peores condiciones que se puedan imaginar. Seguridad social. Este objetivo se basa en la protección de los trabajadores y sus familias frente a riesgos económicos, con proporcionar acceso a la atención médica necesaria sin caer en la pobreza por los gastos generados, ya que hay veces por atender sus necesidades médicas caen en la pobreza y no tienen los suficientes recursos para tener una buena salud. Derecho a la sindicalización. Este objetivo se refiere a la libertad que deben tener los trabajadores para organizar sindicatos con el fin de defender y promover sus propios intereses laborales sin temor a represalias, ya que hay veces que no se respeta su derecho a la expresión y no pueden manifestarse. En los sindicatos pueden negociar colectivamente los salarios, las horas de trabajo, beneficios y seguridad en el empleo. Con los sindicatos pueden lograr una mejor comunicación para así tener un empleo más digno y justo. El reconocimiento de derechos políticos. Esta es una lucha por la inclusión y representación de los trabajadores en el ámbito político, para que ellos puedan participar activamente en la política como votando o postulándose en candidaturas, y también puedan ejercer sus derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación, ya que los derechos son esenciales para que puedan ser escuchados en la sociedad, y ya en la mayoría de los trabajadores no les prestan tanta atención o no les dan los derechos que son fundamentales para cada ser humano. Gracias a estos objetivos lograron preservar los derechos de los trabajadores y darles más importancia, y así generar un cambio en la sociedad. A lo largo de la historia, el movimiento obrero ha sido una de las fuerzas sociales más importantes en la lucha de la justicia y la igualdad. Nació como una respuesta a duras condiciones que sufrían los trabajadores durante la Revolución Industrial. Jornadas larguísimas de más de 12 horas, salarios miserables, trabajo infantil y falta de derechos
Ante esa realidad, los obreros comenzaron a organizarse primero en pequeños grupos, luego en sindicatos y en federaciones más amplias. Su objeto era claro: mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Lucha no fue fácil, enfrentaron despidos, represión, persecuciones e incluso violencia, pero con coraje y unidad lograron avances históricos. Gracias al movimiento obrero se conquistó la jornada laboral de 8 horas, el derecho al descanso, vacaciones pagadas, seguridad social y muchas garantías que consideramos básicas. Además, el movimiento obrero no solo limitó a lo laboral, también impulsó a los políticos y sociales, dando voz a selectos más vulnerables y promoviendo valores solidarios y dignidad. Los sindicatos, organizaciones de trabajadores fueron clave en la construcción de democracias más justas y en la conquista de derechos humanos fundamentales. Hoy, aunque el mundo del trabajo ha cambiado, los desafíos persisten. La procrastinación laboral, la automatización de la igualdad salarial y el espíritu del movimiento obrero sigue siendo más relevante que nunca, porque no se trata solo de condiciones laborales, se trata de dignidad, justicia y derechos para todos. Te cuento cómo nació el movimiento obrero y qué tipo de acciones han hecho en contra del gobierno y el sistema para defenderse de la explotación. Todo comenzó cuando durante la revolución industrial los obreros se dieron cuenta de que estaban siendo explotados. Jornadas larguísimas, sueldos miserables, trabajo infantil y ningún derecho. Esto se hizo que se unieran para defenderse. Las primeras acciones fueron espontáneas. Por ejemplo, en el llamado ludismo, los trabajadores destruían máquinas porque pensaban que eran las culpables de lo que despedían. Aunque era una protesta violenta, mostraban la desesperación de los trabajadores. Luego llegó algo más organizado, el carticismo en Inglaterra. Esto fue un movimiento que presentó el parámetro una carta con exigencias, mejores condiciones laborales y el derecho al voto. Era la primera vez que los trabajadores exigían ser escuchados como ciudadanos. Después surgieron los sindicatos, conocidos como Trade Unions, que sí lograron unificar la voz de los trabajadores obreros. ¿Y sabes cuál era su arma más poderosa? La huelga. Parar el trabajo era una forma directa de presionar tanto a las empresas como al gobierno. Pero la lucha no se detuvo ahí. También surgieron ideologías revolucionarias como el marxismo y el anarquismo. Marx proponía una revolución obrera para acabar con el sistema capitalista, tomar el poder y crear una sociedad sin clase ni propiedad privada. En cambio, los anarquistas querían eliminar completamente al Estado y reemplazarlos por asociaciones voluntarias entre personas. Ambos grupos coincidían en algo: la acción directa, las huelgas, la toma de fábricas, los bloqueos y la protesta callejera se convirtieron en herramientas para luchar contra un sistema injusto. Muchas de esas acciones eran vistas por los gobiernos como amenazas. Por eso el movimiento obrero fue y muchas veces sigue siendo criminalizado o reprimido. Para coordinarse a nivel global, los obreros crearon organizaciones como la Primera Internacional en 1864 y después la Segunda Internacionalidad, que estableció el 1 de mayo como el Día de Lucha Mundial por los Derechos Laborales. Y gracias a todas estas acciones, poco a poco se lograron cambios importantes: reducción de la jornada laboral, regulación del trabajo infantil, derecho de la asociación y mucho más. Así que la próxima vez que escuches sobre una huelga o una protesta, recuerda esto: muchas de las cosas que hoy consideramos normales se consiguieron porque alguno se atrevió a enfrentar el sistema.